nos acompaña Luis Vargas. Él es destacado experto en meteorología con más de 30 años dedicándose al estudio de los fenómenos meteorológicos, analista, predictor, climatólogo y asesor meteorológico para el sector agrícola. Es un placer contar en el día de hoy contigo. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Anita, un placer saludarte a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven, ¿no? A través de pues, tu tan importante programa. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Primero de todo, Luis, estamos en plena temporada de huracanes. Explícanos exactamente cuándo comienza y cuándo termina la temporada de huracanes en el Atlántico y en el Pacífico y por qué hay una temporada específica para los huracanes, que esto yo creo que no lo sabe todo el mundo. Bueno, fíjense, para la temporada del Pacífico nororiental está establecida la fecha de inicio desde el 15 de mayo y se prolonga hasta el 30 de noviembre. Igualmente, para el Atlántico, en el caso del Atlántico Norte, pues tenemos fijado la fecha de inicio de la temporada de huracanes el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Estas fechas han sido elegidas porque dentro de ese parámetro pues se engloba el 97% de formación histórica de estos sistemas, de estos ciclones tropicales, en el caso del Pacífico y el Atlántico Norte. Eh, Pueden formarse estos ciclones tropicales en cualquier época del año, como han ocurrido, que a veces pues señalamos, se formó la tormenta tal o el huracán tal antes del inicio de la temporada. Es porque ellos se pueden formar en cualquier época del año, pero repito, estas fechas que se establecieron tanto para el Pacífico nororiental como el Atlántico Norte engloban lo que se ha formado estadísticamente el 97% de la mayoría de estos sistemas. Uh-huh. Perfecto. Luis, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos pronostica una temporada de huracanes muy por encima de lo normal y extremadamente activa. ¿Qué quiere decir esto y qué nos espera por tanto? Sí, bueno, primero tenemos que saber cuáles son los promedios de formación de estos sistemas. El Atlántico Norte tiene en promedio la formación de 14 tormentas tropicales durante una temporada. Ojo, esta es la media, ¿no? Lo que estoy señalando. 7 huracanes y 3 de ellos eh, en promedio pasan a huracanes mayores. En este caso, cuando se habla de una temporada muy activa o hiperactiva, como se utiliza también la palabra, no solamente por el Centro Nacional de Huracanes de Miami, sino otras agencias especializadas en el seguimiento de los ciclones tropicales, pues estamos hablando de que en este año el Centro Nacional de Huracanes está previendo la formación entre 17 a 25 tormentas tropicales, o sea, tormentas con nombre. Si vamos al promedio, que son 14, pues estamos hablando de un número por encima de ese promedio considerablemente. Igualmente, pues también ha fijado un número de huracanes muy por encima de lo normal, el normal, como lo dije, son 7 y están pronosticando inclusive sobre los 10 huracanes si sacamos el promedio de toda esta agencia especializada. Y en vez de formarse 3 mayores, están pronosticando hasta 5 huracanes mayores. Ya tuvimos el primero, ¿no? Antes de la fecha en la que normalmente pues, se forman estos huracanes mayores. Uh-huh. Hablamos, por tanto, de 5 huracanes mayores y mencionabas precisamente ese que ya hemos vivido, el huracán Beryl, que azotó a Texas y a varias islas a su paso por el Caribe. Rompió varios récords en la historia de los huracanes y eso ha hecho que muchos expertos, como usted, Luis, modifiquen sus pronósticos sobre lo que vendrá en la temporada de huracanes del Atlántico este año. Parece que las previsiones, como decíamos, no son muy alentadoras porque este huracán llegó antes de lo previsto, ¿no? Y eso es lo que ha cambiado todo, ¿no? Sí, ya se tenía a principio los pronósticos que comienzan a hacerse a mediados de abril y posteriormente en mayo se hace otra actualización. Por lo que más nos guiamos los meteorólogos, pues por supuesto el ente oficial de hacer el seguimiento a estos sistemas en el Atlántico Norte, que es el Centro Nacional de Huracanes de Miami, y otro que utilizamos es la Universidad Estatal de Colorado, que también hace sus pronósticos para el mes de abril o mayo. Ya habían hablado de una temporada activa y tal como lo estás indicando, volvieron a ajustar sus pronósticos recientemente luego de la formación del huracán Beryl. Y es porque Beryl, pues sí, estableció unos récords evidentemente, y eso nos enciende las alertas de lo que ya suponíamos que iba a ser esta temporada, de que pudiéramos tener pues efectivamente
un año 2024 bastante activo en este sentido, o sea, en la formación de ciclones tropicales. Y no solamente que sea activo en cuanto a número, sino que ya vimos el desarrollo tan significativo que tuvo Beryl, muy atípico, por supuesto. Se formó como un huracán categoría 4 antes de tocar a las Antillas mayores, perdón, las Antillas menores. Eso finalizando junio, eso no había ocurrido anteriormente. Y posteriormente, dentro del Caribe Oriental, o sea, pasando el arco de las Antillas, alcanzó la categoría mayor, que es la categoría 5. Eso tampoco había ocurrido a principios de un mes de julio de que un huracán hiciera esto. Pues como decíamos, récords de este huracán que ha cambiado las previsiones de lo que vendrá después. Más temas, Luis, hemos oído muchísimo hablar sobre el fenómeno del Niño durante la temporada de huracanes del año pasado. Ahora nos enfrentamos al fenómeno climático natural opuesto, ¿no? Corrígeme si me equivoco, a la Niña. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos esperar? ¿Por qué estos dos fenómenos contrapuestos? Bueno, el Niño el año pasado, a pesar de que el Niño históricamente, esta variable climática reduce las posibilidades de formación numerosa de ciclones tropicales en la cuenca atlántica. Sin embargo, tuvimos 20 tormentas con nombre, ¿no? El año pasado, de un promedio de 14, como les acabo de indicar anteriormente. El número de huracanes y huracanes mayores sí estuvo ajustado dentro del promedio del año 2023, pero también tuvimos un número significativo de tormentas a pesar de que tenemos el Niño, porque el Niño, repito, reduce las posibilidades de formación de un gran número de ciclones tropicales, porque se intensifican los vientos en la troposfera superior y esto nos permite que las nubes de tormenta se desarrollen con facilidad en torno a un ciclón tropical. Los debilita en algunos casos y a otros no deja formárselo simplemente. Ahora este año nos encontramos en una fase neutral todavía. El Niño finalizó a finales de mayo, principios de junio, o sea, culminó el Niño. Pero entramos a una fase neutral, como les estoy diciendo, que esto significa de que estamos sin efectos Niño ni efectos de la Niña. Todo neutral. Se prevé, y por qué se está haciendo este número tan significativo en el pronóstico de los ciclones tropicales para este año en el Atlántico. Bueno, porque se prevé y todos los modelos lo están apuntando de esa manera y el consenso de los pronosticadores, que la Niña se consolide durante el próximo trimestre, es decir, agosto, septiembre, octubre, precisamente es el pico de la temporada de huracanes en el Atlántico, es decir, de los meses donde más hemos tenido número de ciclones tropicales. Entonces, por eso, pues tenemos este pronóstico de una posible temporada activa o hiperactiva, inclusive. La Niña, como tú mismo lo dices, que es lo contrario al Niño, favorece un patrón de vientos en la troposfera superior que permite el desarrollo de estas nubes de tormenta en torno a estos sistemas de baja presión. Perfecto, bueno, pues creo que nos queda claro esa aclaración, ¿no? Esa diferencia entre el niño y la niña y por qué en este momento estamos viendo los efectos de lo que sería este fenómeno de la niña en femenino. Como siempre, Luis, el impacto general del cambio climático siempre entra y está en juego. ¿Cómo está afectando el cambio climático a la frecuencia y también a la intensidad de los huracanes? Imagino que hay una relación directa, ¿no? Sí, tomando en cuenta que el calentamiento global es un aspecto que entra en lo que es el cambio climático, el cambio global, eh, los patrones pues completamente alterados en cuanto a temperaturas globales, no solamente la del aire superficial, que es la que más se nombra regularmente, también en las aguas superficiales de los océanos, desde el año pasado están mostrando temperaturas inusuales, o sea, más cálidas de lo normal. Y el Atlántico, vamos a fijarnos específicamente en esto, el Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México desde el año pasado tienen estas anomalías de temperatura. Estamos hablando de entre 1 a 3 grados Celsius por encima de lo normal. Desde el año pasado, arrancamos el año 2024 y estas anomalías continuaron en el Atlántico Norte en general. De hecho, cuando se formó el huracán Beryl al este de las Antillas Menores, vamos a ubicarnos también en el norte de las Guayanas, o sea, el norte de Guyana Francesa, Surinam y Guyana. Allí, en esa zona, las aguas superficiales del mar estaban con temperaturas hasta de 29 grados Celsius. Esto es lo que habitualmente tenemos nosotros durante un mes de junio,
que es cuando, perdón, durante un mes de agosto, que es cuando inicia el pico de la temporada de huracanes. Y ya en junio estábamos teniendo esas temperaturas. Entonces, pues esto es evidentemente una respuesta que estamos viendo del calentamiento global, no solamente, repito, a nivel del aire superficial, también, sino también en las aguas superficiales, que es una de las principales fuentes de alimentación de estos ciclones tropicales. Ujú. Otro tema interesante es la categoría de los huracanes, ¿no? Según esta escala de 1 a 5, de acuerdo con la velocidad de los vientos, de la marejada ciclónica. Pero te pregunto si siempre hay que tener respeto a un huracán, sea de la categoría que sea, ¿no? Porque muchas veces la gente que nos está viendo, incluso yo misma, puede leer una noticia huracán categoría 1 y bueno, pues uno se tranquiliza, no toma las medidas adecuadas. Sin embargo, cuando vemos que la escala sí que va subiendo, empezamos un poco pues a asustarnos o a tomar más precauciones, pero siempre hay que tenerle respeto a un huracán, sea de la categoría que sea. Sí, evidentemente, pues un huracán mayor, estamos hablando de la categoría 3 en adelante, que produce vientos de efectos catastróficos, hay que tenerle muchísimo miedo, ¿no? Muchísimo respeto. Pero tal y como lo comenta, inclusive a las tormentas tropicales, nosotros debemos tenerle miedo y estar preparados para eso. Todos los países que están históricamente afectados por estos sistemas tropicales, desde el inicio de la temporada, mucho antes del inicio de la temporada, debemos estar preparados año tras año, porque los efectos de estos ciclones tropicales en cualquiera de sus clasificaciones nos pueden ocasionar problemas. No solamente huracanes mayores o grandes huracanes, sino también, como lo comento, tormentas tropicales. Y te pongo el ejemplo de Venezuela en el año 93, que nos afectó la conocida tormenta Breck, produjo intensas precipitaciones, a pesar de que los vientos no son tan significativos como la de un gran huracán, pero las lluvias que dejan son muy copiosas y pues tuvimos bastantes pérdidas materiales y víctimas que lamentar. Entonces, pues hay que tener respeto a todos estos sistemas meteorológicos porque definitivamente pues nos pueden ocasionar problemas. Ujú. Y un tema que yo creo que es de interés también para todos los telespectadores que nos están viendo, porque a veces recibimos alertas de huracán o avisos de huracán. ¿Cuál es la diferencia entre una alerta de huracán y un aviso de huracán? Si es que existe esa diferencia. Sí, de hecho las hay, ¿no? Una alerta o una vigilancia de huracán normalmente se emite con 48 horas de anticipación y le está avisando a la zona donde se está emitiendo esa alerta o vigilancia de que pueden presentarse en las próximas 48 horas efectos de huracán allí en esa localidad, en ese país donde se está emitiendo pues esa advertencia, esa alerta meteorológica. En cambio, el aviso ya se hace con 36 horas de anticipación y es un efecto inminente del sistema. O sea que ya le está diciendo a la gente, sálgase o corra o haga lo que están indicando las autoridades locales porque el efecto va a ser inminente del impacto de un huracán en esa zona. Esas son las diferencias. Ujú, perfecto. ¿Y cómo se tiene que preparar la gente ante un aviso o una alerta de huracán o una fuerte tormenta? ¿Cuáles son las primeras medidas o lo primero que uno tiene que hacer, aparte, me imagino, de estar constantemente informado y pendiente de lo que dicen los reportes meteorológicos, ¿no? Y los especialistas como usted? Sí, es correcto. Lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta antes del inicio de una temporada es el riesgo donde nosotros nos encontramos. Si nosotros vivimos en una zona de riesgo, hay que hacer las diferentes evaluaciones. O sea, si estamos propensos a inundaciones, a una zona de deslave, a que tengamos un riesgo en la infraestructura, eso lo evaluamos antes de la temporada para ya saber qué vamos a hacer a la hora de que las autoridades pues manden a una evacuación o de que no podamos evacuar, si estamos en la disponibilidad de nosotros resistir el embate de un sistema meteorológico de este tipo. Pero si evidentemente estamos muy vulnerables, lo mejor en estos casos es, por supuesto, hacerle caso a las autoridades y evacuar. Lo otro que ya cuando se están emitiendo las respectivas vigilancias o alertas meteorológicas, donde nos están indicando que hay probabilidades de que un sistema impacte en la zona donde nos encontramos, pues hay que comenzar a prepararse. Esto hay que tener agua potable, alimentos no perecederos, linternas o cualquier otro sistema con que podamos alumbrarnos en caso de que falle el suministro eléctrico, radios,
la manera de cargar los celulares, etcétera, etcétera. Esto es una manera también de nosotros estar prevenidos durante las temporadas y cuando ya tenemos pues cierto anuncio, cierto pronóstico de que podemos ser impactados por un sistema de este tipo. Lo otro, como tú lo mencionabas, y es muy importante, es el manejo de las herramientas meteorológicas de las fuentes especializadas. En este caso, el Centro Nacional de Huracanes, por ejemplo, desde que se empieza ya a ver los indicios de una posible formación de un ciclón tropical, ellos comienzan a emitir los respectivos avisos. Entonces, lo mejor que hay es seguir este tipo de fuentes especializadas porque lamentablemente hoy en día las redes sociales pues se prestan para que haya mucha desinformación también y comiencen personas a tratar de alarmar por una causa o por otra, pero lo mejor en este caso es seguir pues las recomendaciones de las fuentes oficiales y de las autoridades locales, por supuesto. Esto es lo que debemos hacer. Y en última Ujú. instancia, pues, de presentarse ya un pronóstico de un impacto inminente de un ciclón tropical en nuestra zona, si las autoridades recomiendan evacuar, hay que evacuar. O sea, ahí no se debe hacer más nada, sino primero preservar la vida. Ujú. Una noticia, o sea, perdón, una pregunta que tenía en mente justo cuando te estaba escuchando y que a veces ha salido en conversaciones informales con amigos, con conocidos y demás, en caso de que haya un huracán, que estemos en casa, ¿cuál es el lugar de la vivienda en el que hay que resguardarse? Porque esto es una conversación que he tenido en muchas ocasiones ante avisos y alertas de huracanes, en qué habitación de la casa es mejor resguardarse. Sé que no cerca de ventanas, obviamente, pero ¿hay algún sitio específico que se recomiende? Mire, yo he visto las conversaciones de expertos meteorólogos, precisamente de los Estados Unidos, que le hacen seguimiento a estos sistemas y de hecho se van a la zona donde va a impactar el sistema, el huracán, y ellos muestran los sitios de la vivienda donde mejor se pueden proteger. En este caso, he visto que ellos recomiendan siempre un baño. Ujú. Y esto depende también, como tú lo estás comentando, de si está alejado de un ventanal que pueda significar algún peligro o algún riesgo en el momento, pues de que los vidrios sean desprendidos de estas ventanas. O también puede ser una habitación de que nosotros sepamos de que las ventanas no van a ser desprendidas por el paso de este sistema con fuertes vientos. Ujú. Yo diría que depende de la estructura de donde nos encontremos ubicados, ¿no? Pero en este caso ellos siempre han recomendado ubicarse cerca de los baños. Ujú. Es una conversación que siempre se suele tener cuando estamos hablando de este tipo de noticias. Más temas. Económicamente, los desastres naturales generan siempre numerosas pérdidas, Luis, económicas. ¿Hay alguna manera de reducir esas consecuencias o es difícil? Es difícil, ¿no? Porque fíjate que uno de los sectores más golpeados o los sectores más golpeados tras el paso de estos sistemas es el sector agrícola y la parte del turismo, ¿no? El sector agrícola, pues todos los años en los diferentes países, te pongo el ejemplo de Venezuela, existen ciclos de siembra de diferentes rubros y esos ciclos de siembra pues se tienen que cumplir porque lamentablemente los meteorólogos no tenemos la manera de decir a mediano o largo plazo dónde se va a formar y cuándo se va a formar un ciclón tropical. Eh, lo sabemos en cuestiones de día, pero no a mediano ni largo plazo. Entonces los ciclos de siembra se tienen que cumplir. Y al originarse por un sistema de esto, lamentablemente ha llegado a arrasar sembradíos del banana, sembradíos de maíz, etc. Y esto es lamentable y decir cómo vamos nosotros a prevenir o a superar eso es bastante complicado, bastante difícil. El sector Ujú. de turismo ya es algo que sí, en algunos países con el pasar de los años ha ido evolucionando los sistemas de construcción que se vuelven más resistentes pues al embate de estos fuertes vientos que generan estos sistemas tropicales, pero hay otros que todavía pues tienen las mismas infraestructuras y también esto es complicado de indicarle a ellos qué deben hacer para evitar que el paso de un ciclón tropical, hablando coloquialmente, pues les derribe media construcción, acabe ventanales, puertas, etcétera. Entonces, es un tema bastante complicado, pero definitivamente se tiene que hacer un esfuerzo en todos los sectores que están involucrados en las afectaciones de estos ciclones tropicales para que año tras año pues vayan perfeccionando las medidas preventivas.
Ujú. Cambiamos de tema porque estamos, Luis, ante uno de los veranos más calurosos en los Estados Unidos. De hecho, acabamos de pasar una ola de calor de larga duración que ya ha batido también récords. En muchas áreas del norte de California superaron los 43,3 grados Celsius, que son los 110 grados Fahrenheit. Y esta va a ser la tendencia, ¿no? Veranos cada vez más cálidos, es lo que nos espera. Es lo que se prevé. De hecho, fíjate que desde el año pasado y hasta este mes de junio del 2024, tenemos 13 meses consecutivos con las temperaturas batiendo récord. Es decir, que cada uno de esos meses ha sido el más caluroso que se ha registrado desde que se tiene pues la data histórica, desde 1880 hasta la actualidad. Y julio del año pasado fue el julio más cálido dentro de todos los julios, pero también dentro de todos los meses desde 1880 hasta ahora. Lo que quiere decir que estos 13 meses más cálidos que todos los demás que se han registrado en esa base de datos, nos están dando a demostrar a nosotros que el planeta se está calentando evidentemente. Esto en cuanto al aire superficial, repito, y a las aguas superficiales de los océanos, no solamente el incremento en las temperaturas del aire. Lo que quiere decir que sí, los expertos están hablando de veranos más cálidos cada vez, olas de calor más frecuentes, tanto en el continente, nuestro continente como en Europa. Y bueno, eso es lo que se está previendo. Si tenemos, evidentemente, temperaturas más cálidas de lo normal durante todos estos meses, es lógico que pensemos que los veranos van a estar más cálidos también. Ujú. Y ya por último, bueno, hablabas del Centro Nacional de Huracanes, pero ¿qué recursos o qué programas recomiendas para las personas que nos estén viendo para que se mantengan informadas durante la temporada de huracanes y también que estén previstos, ¿no? O que sean previsores de cara a lo que decíamos antes, una temporada de huracanes bastante activa? Bueno, existen miles de aplicaciones que pueden utilizar en los celulares. En el caso de los Estados Unidos hay bastantes aplicaciones que están conectadas directamente a lo que va emitiendo el Centro Nacional de Huracanes. Yo recomiendo principalmente el Centro Nacional de Huracanes, por supuesto, que es el ente encargado de hacerle seguimiento a estos ciclones y es el que está mejor equipado para ello. Pero estas aplicaciones que uno baja en los celulares o lo puede ver a través de una computadora, están conectadas directamente con la información que va emitiendo el Centro Nacional de Huracanes. Apenas el Centro Nacional de Huracanes emite un aviso y va haciendo los respectivos cambios, estos respectivos cambios van saliendo en las respectivas aplicaciones. Entonces, cualquier medio que utilicemos para mantenernos informados, ojo, siempre y cuando trabaje con fuentes especializadas, es recomendable para estos casos. Ujú. Bueno, yo recomiendo a todo el mundo a que te siga en las redes sociales porque además tienes un blog, una página web donde estás actualizando también información, así que nos dirigimos a Meteo Vargas, ¿no? Meteo Vargas es tu cuenta en Sí. Instagram y también en meteovargas.com es esa página web, la estamos viendo en pantalla, donde la gente puede suscribirse, puede seguirte y puede estar informado de todo lo que está ocurriendo en cuanto a los fenómenos meteorológicos. Así es, ¿no? Sí, correcto. Muchísimas gracias, Ujú. Anita, por la referencia. No, muchísimas gracias a ti, Luis, por estar esta mañana con nosotros. Ha sido una charla súper interesante, muy educativa también e informativa de cara a lo que se viene. Muchísimas gracias, ha sido un placer que estés hoy con nosotros y bueno, esperemos que no te tengamos que llamar porque haya muchos huracanes, que siempre es una situación muy delicada, pero por supuesto nos encantará contar contigo más adelante en caso de que tengamos esta situación natural. No, encantado, Anita. Siempre para servirles y bueno, muchísimas gracias por esta invitación que me has hecho.